Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y hoy estamos aquí para observar la quinta partida del Campeonato Mundial de Ajedrez. Bueno, en este caso tuvimos una partida nuevamente repitiendo la variante española, ¿sí? La variante anti-Marshall, pero en general estuvo interesante porque Magnus cambió de variante. La partida en sí no fue de las más apasionantes que podemos observar hoy en día, pero tiene, por decir, vamos a intentar analizar un poco las variantes de apertura para que se lleven algo de este video, ¿no? Y en este caso puedan aprender un poco cómo jugar cuando el blanco no juega con A4 y las pequeñas sutilezas que hay al respecto. Entonces, comencemos E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5. Variante española, A6, alfil A4, caballo F6, enroque, todo esto ya se ha jugado en la primera partida. B5, alfil B3, enroque corto y A4. Entonces aquí, Magnus había jugado con alfil B7 en la partida precedentes. Pero en esta partida jugó con torre B8, lo cual sería como una especie de línea secundaria, ¿no? Pero que obviamente es muy interesante y súper típico, ¿no? En este tipo de posiciones. Jugar con la torre en B8 para evitar la clavada de la torre en A8 luego de la captura de A por B5. A por B5, A por B5 y aquí Nepo jugó con H3. Veamos un poquito la posición porque acá me parece que es el momento interesante de la partida para aprender cómo podemos jugar de negras en general, ¿sí? En este tipo de posiciones. Primero y principal, ¿por qué H3? Vamos a entender ese punto. Por ejemplo, si C3, ¿no? Aquí existen dos opciones, jugar con D6 y jugar con D5. Si jugamos con D6, el único inconveniente es que vendría D4, E por D4, C por D4 y aquí D5 vendría a ser una de las mejores opciones. Porque si por ejemplo alfil G4, viene caballo C3, caballo aquí, H3, alfil, alfil y esta es la línea que se ha jugado en todas las partidas con D6. Y básicamente el blanco tiene una muy pero muy buena posición. Ahora, volvamos hacia atrás. Por esta razón, Magnus, el mismo Magnus Carlsen, ha jugado aquí D5 contra Jan Duda. Entonces vino E por D5, caballo por D5, caballo por E5, caballo por torre por y C6. Entonces, luego de C6 y D4, estamos jugando una especie de gambito Marshall, justamente, llegamos por transposición, en el cual, bueno, el negro tiene cierta iniciativa. Alfil D6, torre 1, dama H4, G3, dama H3, y aquí, por ejemplo, contra torre 4 amenazando torre H4 y evitando alfil G4, podemos jugar G5. Lo interesante aquí es que alfil por G5 no es posible por dama G5, ¿no? Dama F5, perdón. Entonces atacando la torre D4 y atacando al alfil de G5. Entonces, por esta razón, dama F1 fue jugado, dama por F1, rey por, alfil aquí, caballo D2, y Magnus aceptó el sacrificio de calidad, con lo cual se llega a una posición muy desbalanceada, muy interesante. Alfil por, caballo por, torre A8. Y bueno, en general diría que esta posición está relativamente igualada dinámicamente, porque a pesar de la calidad de menos, el negro tiene. El blanco, perdón, tiene una muy buena estructura que compensa un poco la calidad, aparte del peón, ¿no? Entonces, esto vendría a ser, por ejemplo, con C3. Ahora, vamos un poquito hacia atrás. Si en lugar de C3 el blanco jugara D3, que es otra maniobra típica, ¿no? En la española, aquí el negro puede jugar normal. D6, caballo BD2, H6, H3 y por ejemplo torre 8, que es como jugó Caruana, por ejemplo, contra Young. Alfil F8, caballo F1, caballo 7, caballo aquí. Y bueno, la partida de Caruana fue una partida de la Pro Chess League, es decir, por internet, una partida semi rápida, por eso es que jugó con G5, ¿no? O sea, jugó más agresivo para intentar ganar la partida y de hecho lo logró. Pero digamos que es un poquito más sólido si estamos jugando una partida clásica con jugar con B4, caballo 3, peón por y C6. Y el negro la verdad es que tiene una posición bastante sólida. La última variante que vamos a observar para entender bien este tipo de posiciones es caballo C3. La idea general cuando viene el caballo aquí es básicamente apuntalar la casilla de 5. Por ejemplo, luego de D6, caballo de 5, caballo por,
caballo D4, caballo por, peón por y D3. Y este tipo de estructura de peones la verdad es que están súper parejas, ¿no? O sea, no, están bastante igualadas. Entonces, alfil F6, dama F3, podemos simplemente desarrollar nuestro alfil, H3 y bueno, luego de torre A8, alfil D2, alfil E5. La posición está bastante pareja, de hecho en la partida modelo el negro terminó hasta ganando, ¿no? O sea, pero no hay mucho contrajuego, está todo bastante tranquilo. Bien, ahora la gran pregunta, ¿por qué H3 no se puede responder con D5? Porque, o sea, se entiende la idea del H3 de tratar de, por ejemplo, eh, evitar el gambito de Marshall, pero ¿por qué? La respuesta es la siguiente. Magnus obviamente jugó aquí D6, ¿no? Que era un poco lo que estaba buscando Nepo. Ahora, ¿por qué D5 no? Porque básicamente peón por, caballo por E5, caballo por E5 y luego de torre por C6. Si han visto el primer video, que se los recomiendo, ¿sí? Si no lo han visto, aquí arriba lo van a poder observar. Yo he explicado que cuando el blanco no ha jugado C3, tiene la chance de jugar con caballo C3. Esa es básicamente la diferencia principal por la cual en este caso el gambito no es tan bueno, ¿no? Aparte de que el H3 es muy útil para evitar los alfil D6 y dama H4. Así que por esta razón es que en este caso no es tan bueno el gambito y Magnus jugó con D6. Vino C3 y uno podría decir, bueno, la idea de Nepo es bastante interesante, porque si Magnus no hace nada en este momento, por ejemplo juega H6, podríamos jugar con D4 y transponer a la línea, ¿sí? De C3, D4 rápidamente. Lo que pasa es que aquí Magnus jugó muy bien con B4, generando inmediato contrajuego para no caer en esas posiciones pasivas de D4. Ahora, si Nepomniachtchi jugó con D3, y lo interesante aquí es que sucedía si D4. Bueno, simplemente B por C3, B por C3, E por D4, C por D4 y D5 aquí. Con lo cual el negro estaría logrando la igualdad, porque alfil por, dama por, y si caballo C3 simplemente aquí, y si D5 alfil F6, ¿no? Y bueno, la verdad es que estaría bastante bien esto, ¿no? Entonces, vino B4, D3, B por C3, B por C3 y ahora D5. Siempre que el negro tiene la chance de jugar D5 en buenas condiciones, hay que hacerlo porque se llegan a posiciones muy simétricas, muy igualadas. La verdad que jugando con negras, por supuesto que está bastante razonable. Vino caballo BD2. Y bueno, una cuestión interesante aquí es ver qué sucede con E por D5. Caballo por D5, dama C2 y por ejemplo esta posición, que normalmente jugaríamos alfil F6, pero existe la opción de jugar H6. Y esto es muy interesante, porque luego de caballo por E5, caballo por, torre por, se puede jugar alfil E6. Y luego de, por decir una jugada de 4, alfil F6, torre 1, arribamos a un tipo de posición muy similar, de hecho, a la Grunfeld, ¿no? O sea, donde el alfil de casillas negras está presionando sobre la gran diagonal. Peón por, dama C7 y bueno, a pesar de los dos peones de menos, uno casi como que lo estamos por recuperar y el segundo también está al caer porque, digamos, la presión del negro es bastante fuerte, ¿no? A lo largo de la diagonal. Entonces, esto podría haber sucedido si E por D5, ¿no? Una variante súper interesante. Pero Nepo prefirió jugar caballo BD2 y claramente está demostrando que su idea, al menos por las primeras partidas del match, es jugar completamente sólido, ¿no? O sea, no está arriesgando nada, pero nada de nada. No sé si la idea es tal vez jugar un blitz o por lo menos las primeras partidas bajarle la guardia a Magnus para después meter alguna novedad, pero por lo pronto está jugando muy sólido y cuando tiene que arriesgar, elige no hacerlo, ¿sí? Por eso es que estamos teniendo tantas tablas también. D por E4, D por E4 y alfil D6. Entonces aquí vino dama C2, H6, simplemente evitando los caballos G5, caballo aquí y maniobra típica llevando el caballo a G6. Vino caballo G3, caballo G6, alfil E3 y dama E8. Esta jugada es interesante porque busca justamente ubicar la dama sobre C6. Torre de 1 y bueno, nuevamente, esto es lo que les comentaba, ¿no? O sea, acá Nepo tiene la opción de tal vez tratar de arriesgar aunque sea un poquito con C4. Sin embargo, prefiere jugar sólido. Por ejemplo, C4. Aquí el negro, de hecho, tiene alguna chance de alguna pequeña equivocación, porque, por ejemplo, si juega alfil E6, que no sería tan buena, se puede responder con alfil A4. Y si luego de alfil D7, jugar con C5. Entonces, luego de los cambios, dama C6, por ejemplo, tratando de aprovechar algún golpe táctico, dama 2. Y bueno, por ejemplo, aquí el blanco tiene cierta presión, ¿no? Es verdad que no es una maravilla, no es que está a punto de ganar ni nada por el estilo, pero
por lo menos se está presionando un poco. Sin embargo, obviamente esto no era forzado. El negro podía jugar C5, alfil A4, dama D8 y también luego de alfil C6, tal vez caballo 7, jugadas de este estilo. El blanco tenía una leve presión, no era nuevamente una maravilla, probablemente esté igualado esto, pero para intentar forzar la partida, creo que era lo más eficiente, ¿no? Lo que pasa es que Nepo está jugando realmente muy sólido, jugó torre de 1, alfil E6, y luego de esto simplemente cambia las piezas, y se arriba un final que, la verdad, el blanco podría tratar de presionar, que de hecho lo intentó, pero no pasa absolutamente nada, ¿no? Ponemos el caballo en E8, el otro en F8, reagrupamos. Vino a caballo C4, defendemos todo y la verdad es que no pasa absolutamente nada, ¿no? F6, G4, rey F7, mejoramos, sacamos el alfil, le cambiamos una pieza. La defensa del negro la verdad es que es relativamente sencilla, ¿no? Yo no veo muchas cosas, otras cosas que hacer, de hecho, con las negras, ¿no? Lo que hizo Carlsen es lo más razonable, digamos. Vino torre D1, torre a 2 jaque, torre D2, torre aquí, torre allá, torre acá. Y bueno, repitieron jugadas, ¿no? Bueno, considero que fue una partida, digamos, no demasiado activa, diría casi aburrida, por decirlo de algún modo, porque la verdad es que la presión de Nepo fue casi nula, ¿no? Pero me pareció muy interesante la oportunidad para repasar un poco acerca de las principales opciones dentro de la variante anti-Marshall, ¿no? Entonces, para que ustedes se lleven un pequeño conocimiento, ¿no? De lo que son las variantes y cómo el negro realmente en este tipo de posiciones está súper sólido, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Recuerden, si no lo han hecho, suscríbanse al canal y no olviden dejar ese like que es totalmente gratuito y me ayuda muchísimo. Desde ya, muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima partida del Campeonato del Mundo. Chau, chau.